Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y uno de nuestros compatriotas en el extranjero volvió a dejar buenas sensaciones. Y es que por la jornada 21 en la Liga Pro de Ecuador, Jesús Pretel fue nuevamente protagonista con la Liga de Quito, que rescató un empate a 1 en su visita al Manta. Un resultado que quizás no termine de convencer a los hinchas, pero que mantiene al volante peruano sumando minutos y consolidándose como una pieza importante dentro del equipo AL. El mediocampista nacional arrancó como titular y permaneció durante todo el compromiso, todo a indicar que el cuerpo técnico sigue confiando plenamente en él, sobre todo por el equilibrio que aporta en la primera línea de volantes. Durante el encuentro ganó en el 80% sus duelos individuales, mostró firmeza para recuperar balones, apareció oportunamente para despejar el peligro de su propia área y también cortó varios avances rivales cuando el partido empezaba a complicarse. Además, cuando tuvo espacio, buscó conectar con sus compañeros mediante balones en largo e incluso animó a rematar al arco contrario. Ahora, el trámite del compromiso cambió muy temprano. Como se los veníamos diciendo, un detalle que podía modificar completamente el desarrollo ocurrió con la expulsión de Sebastián González apenas a los 12 minutos. Desde ese instante el panorama dio un giro importante. El conjunto local tomó el control de las acciones y obligó al equipo quiteño a redoblar esfuerzos para sostener el resultado. Aún así el cuadro albo rescató un empate con los goles de Michael Estrada y José Angul. Si bien el rendimiento colectivo dejó algunos aspectos por corregir, el trabajo individual de Pretel volvió a destacar, especialmente en las labores de recuperación y sacrificio, algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que termina siendo clave en partidos tan cerrados. Con este resultado, Liga de Quito permanece en el sexto lugar de la tabla con 29 unidades, todavía bastante alejado al líder Independiente del Valle. De hecho, ya son 7 encuentros sin conocer la victoria, una racha que terminó provocando la salida del técnico brasileño Thiago Nunes. Sin duda un golpazo para una institución tan acostumbrada a pelear mucho más arriba, y que ahora busca cambiar el rumbo lo antes posible. La siguiente prueba tampoco será sencilla. El 26 de julio, el equipo albo tendrá que estar al siempre complicado Barcelona de Guayaquil, un partido que puede marcar un antes y después en esta etapa del campeonato. Veremos si Jesús Pretel continúa en el 11 inicial y si logra aportar para romper esa mala racha que empieza a quemar las redes sociales entre los aficionados ecuatorianos. Mientras tanto, en Perú, seguimos atentos a su presente, ya que el volante nacional continúa en la órbita de la blanquirroja, justo cuando el combinado nacional atraviesa un proceso de renovación con la mirada puesta en el Mundial del 2030. Como se los veníamos diciendo, la primera jornada del torneo clausura no fue un espejismo. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes arrancaron con el pie derecho y ya mandan un mensaje clarísimo al resto de la liga. Esto es cosa de tres, el campeonato local está que arde, y la segunda fecha pinta para ser un verdadero termómetro para todos los candidatos. Arrancamos en la capital, donde hay un partidazo para todo el pueblo crema. Universitario de Deportes recibe al Cusco Fútbol Club y mira quién llega al Monumental, nada menos que Javier Rabanal, el técnico español que tuvo un paso por ATE que dejó bastante que desear. El entrenador ibérico vuelve a la casa donde alguna vez mandó, pero esta vez con la espada desenvainada y con la misión de dar un golpazo, un baldazo de agua fría para todos los hinchas merengues. La presión es máxima, no solo por los 3 puntos, sino por el tema emocional y las comparaciones que ya están quemando las redes sociales. El equipo Héctor Cooper tendrá que demostrar que lo que se vio en la fecha pasada no fue casualidad, aunque el fantasma del ex entrenador siempre es un condimento extra que puede jugarles en contra. En contraparte, el compadre Alianza Lima le toca una prueba de fuego en la altura. Visitar a Comerciantes Unidos en Cutervo es un calvario para cualquier equipo de Lima. Los íntimos buscarán su primer triunfo en la altura en este inicio del torneo clausura, una tarea que ya supieron hacer en la apertura, pero que no repetirla ahora los puede dejar en desventaja en la pelea por el título. Pero si hablamos de pruebas duras, Sporting Cristal viaja al sur para chocar contra Melgar en Arequipa. El estadio de los rojinegros siempre es una olla a presión y el rival uno de los más duros del torneo. Los rimienses saben que un mal resultado en Arequipa puede pesar como una losa en el ánimo, porque en este segundo semestre no solo se define el campeón nacional, sino también se reparten los boletos a los torneos internacionales del próximo año. Ojo que también hay otros duelos, como el del Cinciano en Chongoyape, que aunque no suene tan fuerte, es clave para la tabla acumulada y la pelea por no sufrir. Recordemos que en este segundo semestre del año se define todo el fútbol peruano, desde el campeón nacional hasta los cupos para los torneos internacionales del próximo año, y acabando por los equipos que descienden a la Liga 2. Aunque por los puntos restados a varios clubes de la Liga 1 por la Federación Peruana de Fútbol, muy seguramente tendremos algún reclamo extemporáneo que hará que el tema de la pérdida de categoría se extienda un par de semanas más o meses, tal como le está ocurriendo al Deportivo Nacional o al Ayacucho Fútbol Club, que siguen esperando lo que decía la Federación el próximo año. Veremos.
Y Universitario Deportes ya tiene prácticamente todo listo para afrontar la fecha 2 del torneo clausura en la Liga 1, donde este viernes recibirá en el Estadio Monumental al Cusco Fútbol Club. Como se los veníamos comentando, el equipo crema llega con la confianza después de comenzar el campeonato, sumando a 3 en condición de visita en la altura de Tarma, y ahora buscará hacerse fuerte en el Estadio Monumental, donde el pitazo inicial está programado para las 8:30 de la noche. La expectativa es enorme y el pueblo merengue espera que el equipo confirme las buenas sensaciones que dejó en el estreno oficial. Recordemos que el último partido de la U acabó con una victoria por 2-1 frente a la ADT. Los cremas golpearon primero gracias a Alex Valer, que aprovechó un error defensivo, dejó en camino al arquero y abrió el marcador. Más adelante apareció Jeremy Canela, empatando en las acciones, aunque antes del descanso Lisandro Azugaray volvió a poner arriba a la U, con un tiro libre que terminó siendo determinante para asegurar los primeros 3 puntos del certamen. Antes del descanso ocurrió una jugada que terminó cambiando el trámite. John Narváez fue expulsado por una agresión contra Héctor Fertoli, decisión que llegó después de la revisión del VAR. Sin embargo, pese a tener superioridad numérica, los cremas no lograron liquidar el compromiso y permitieron que AET creciera mediante centros y balones detenidos. Al final el equipo sostuvo la diferencia y pudo quedarse con una victoria que vale mucho en el arranque del campeonato. Otra de las grandes novedades fue el estreno oficial de Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruviano ingresó a los 81 minutos. Participó en algunas acciones ofensivas y dejó detalles interesantes, aunque aún no pudo encontrarse con el gol. Ahora, la gran incógnita pasa por saber si tendrá la oportunidad de arrancar desde el inicio o si nuevamente esperará su oportunidad desde el banco suplentes. Ese tema, sin dudas, es uno de los que más suena entre los hinchas merengues. Todo indicar que el técnico Héctor Cooper mantendría buena parte de la base que utilizó en Tarma. En el arco repetiría a Diego Romero, mientras que la defensa estaría integrada por Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto y César Inca. En la volante aparece la posibilidad de que el nuevo refuerzo, Juan Manuel Requena, tenga su primera titularidad, acompañado por Héctor Fertoli, Lisandro Azugaray y Jairo Concha. En el ataque, Alex Valera seguiría siendo la principal referencia ofensiva. La otra duda está entre José Rivera y Gianluca Lapadula, aunque varios reportes indican que el popular Tunche tendría nuevamente la primera opción. Incluso se recuerda que al final de la apertura estuvo muy cerca de desvincularse del club, pero finalmente permaneció y hoy atraviesa un panorama completamente distinto. Además, con los 2 goles que marcó frente a Millonarios de Bogotá en el amistoso, volvió a ganar confianza y ahora busca mantener ese buen momento. También hay un detalle interesante en el funcionamiento crema. Poco a poco van apareciendo nuevas sociedades dentro del campo. Por la izquierda buscan asociarse Fertoli con Inga, mientras que por la derecha trabajan para consolidar la conexión entre Polo y Azugaray. En ofensiva también continúa creciendo la dupla conformada por Alex Valera y José Rivera, una combinación que empieza a darle resultados al equipo de Cooper. Los números recientes respaldan ese buen momento ofensivo. En los últimos 3 partidos de la U, considerando 2 oficiales y un amistoso, Valera registra 2 goles, José Rivera también 2, Azugaray aporta con 1 y Santa María añadió el otro. Son cifras que alimentan el hype de un plantel que aún está incorporando nuevas piezas y que busca encontrar su mejor versión con el paso de las jornadas. Si vamos al rival, Cusco Fútbol Club también llega atravesando un momento bastante positivo. El conjunto dorado, dirigido por Javier Rabanal, debutó en el torneo clausura con una contundente victoria por 4-1 sobre la Alianza Atlético Ciudadana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Fue además el estreno oficial del técnico español al mando del cuadro imperial, y las sensaciones fueron bastante alentadoras por el rendimiento colectivo mostrado durante los 90 minutos. El primer golpe llegó mediante José Manzaneda, que marcó de cabeza luego un centro de Lucas Colito. Después un error en la salida de la Alianza Atlético permitió que Facundo Callejo asistiera a Iván Colman. Este amplió la ventaja antes del descanso. En la segunda mitad apareció Cristian Penilla con un tiro libre para descontar, obligando incluso a Pedro Díaz a intervenir en varias oportunidades para sostener la diferencia. Y cuando parecía que el partido podía complicarse, Cusco volvió a imponer condiciones. Steven Rivadeneira evitó en 2 ocasiones una caída mayor, pero finalmente Facundo Callejo encontró el premio, marcando el tercer tanto. Poco después, Nicolás Silva apareció dentro del área para empujar la pelota, servido por un compatriota, y decretar el 4-1, un resultado que deja al equipo con mucha ilusión para todo lo que se viene. Además, ya les hemos avisado que existe el morbo de que 2 ex cremas como son Javier Rabanal y también Miguel Silveira volverán a pisar el césped del Monumental, aunque eran enfrentados a su ex equipo. Así llegamos a un partido que promete bastante. Universitario intentará aprovechar su localía y ir con puntaje perfecto, mientras que Cusco Fútbol Club buscará demostrar que su gran estreno no fue casualidad. Ya se vendieron más de 30.000 entradas para este compromiso en la noche. El encuentro se disputará desde las 8:30 de la noche en el Estadio Monumental, donde veremos qué equipo logra imponerse en este inicio de la jornada 2. Y yendo al veré enfrente, como se los veníamos contando, Sporting Cristal sigue moviéndose en el mercado de pases, ya que en este medio año se concretaron las llegadas
de diversos futbolistas, como Hernán Barcos, Michael Hoyos, Juan Manuel Cuesta, pero también hubieron diversas salidas, aunque la que más dolió fue la de Gustavo Causonati. El volante brasileño fue una pieza que pocos tenían afuera, por eso en la Florida saben que todavía falta una pieza clave para que el equipo de Roberto Mosquera tenga el equilibrio que necesita en el torneo clausura. En su momento se voceó a Rodrigo Ureña, sin embargo la negociación de club a club es muy difícil. Mantiene contrato vigente con el Millonarios de Bogotá y todo hace indicar que salvo un milagro o que el propio jugador lo pida, no va a llegar al RIMAC. En los últimos días también se pusieron algunos nombres uruguayos como el de Lucas Rodríguez y Pablo Siles. Sin embargo, estos dos últimos no generaron demasiada expectativa. Felizmente en las últimas horas aparece un nombre que empezó a mover el ambiente celeste. Se trata de Elonay Sousa, un futbolista del cual ya hemos hablado y que incluso tiempo atrás estuvo muy cerca de convertirse en el volante de Universitario de Deportes. Como se informó en las últimas horas por el periodista deportivo Gustavo Peralta, Cristal ya consultó las condiciones del mediocampista brasileño. Lucas Rodríguez o Pablo Siles pueden llegar a ser el 6 de Sporting Cristal y Ureña ya no. Yo también tengo... A ver si usted tiene... Sí, me dijeron que lo de Ureña, por la premura del torneo colombiano, no va a poder seguir. No, porque Ureña va a seguir en Colombia y manteniendo su contrato y no tiene como intención volver al fútbol peruano. Eso ya es una cuestión definida. Pero yo sé que Cristal preguntó por el brasileño Leonay Sousa. Ex Barcelona. Ha preguntado por él. Es bueno Leonay Sousa. Que en su momento sonó en la U. Es bueno Leonay Ha preguntado Sporting Cristal por el brasileño y no sé si esto avanzará en una negociación final, pero ayer preguntaron condiciones. Y esto es porque están con una premura de encontrar un jugador en esa posición. En esa posición. Sí. Y el libre pase cierra el 11 de agosto. Ojo, aún no existe una negociación formal ni una propuesta oficial, pero es un primer acercamiento para conocer el panorama. Eso deja claro que los rimenses están acelerando el scouting porque requieren cubrir una posición que se volvió prioritaria después de la partida de Causonati. Todo a indicar que el club no quiere seguir esperando demasiado, ya que necesita sumar un volante cuanto antes para seguir escalando posiciones y mantenerse con posibilidades de pelear la Liga 1. Si revisamos el contexto, esta no es la primera alternativa. Incluso en redes sociales, algunos consideran que no es el fichaje bomba que el equipo pontino necesita en este momento. Por eso las opiniones comenzaron a quemar las redes sociales. Ahora bien, al margen de esto, ¿qué ofrece realmente Elonay Sousa? Empecemos diciendo que es un brasileño de 30 años, mide 1,76 m, juega como volante de contención o mediocentro defensivo y utiliza principalmente el pie derecho. Su valor en el mercado oscila entre el 1.000.000 y el 1.200.000 euros, una cifra muy importante para la realidad del fútbol peruano, aunque tampoco imposible si Sporting Cristal decide romper el chanchito por una compra o mejor aún, un préstamo y reforzar una zona considerada prioritaria. Su historia también tiene detalles interesantes. Antes de consolidarse profesionalmente, trabajó como mozo de almacén en un supermercado mientras buscaba una oportunidad en el fútbol. Pasó por el E de Brasil, debutó con Jaboticabal en el 2016, luego fue anunciado por Sete Dourados en enero del 2017, aunque apenas permaneció 40 días. Recién en el 2018 comenzó a tener continuidad con el Comercial Fútbol Club de Sao Paulo, etapa que terminó siendo como un trampolín para el salto al exterior. Precisamente uno de los momentos que terminó marcando su carrera llegó en el Plaza Colonia de Uruguay, donde en el 2020 disputó 31 partidos, acumuló más de 2.000 minutos y comenzó a consolidarse como un volante de mucha recuperación. En 2021 volvió a ser titular con el equipo uruguayo, jugando en 28 partidos, casi 2.500 minutos, y convirtiendo su primer gol oficial en toda su carrera profesional. Ese rendimiento incluso le permitió ser elegido como el mejor extranjero del torneo uruguayo del 2021, reconocimiento que despertó el interés de varios clubes importantes del continente. Después apareció la oportunidad de defender al Barcelona de Ecuador. Allí permaneció varias temporadas y llegó a disputar 118 partidos oficiales, participando tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Solo en el 2025 registró 28 partidos, más de 1.500 minutos, 2 asistencias, 8 tarjetas amarillas y una expulsión. Es decir, nunca fue un volante dedicado a hacer goles, sino un futbolista cuya principal función consistía en sostener el equilibrio del mediocampo y permitir que los jugadores más ofensivos tuvieran mayor libertad. Sin embargo, también existe una parte de su carrera que obliga a mirar todo con bastante calma. En el 2022 sufrió un desgarro muscular que lo dejó afuera durante 59 días. Además atravesaba varias molestias físicas que terminaron quitándole continuidad. Más adelante apareció la pubalgia, probablemente el problema más delicado de toda su trayectoria. En el 2025 estuvo inactivo por una lesión muscular. Luego a finales de ese año la pubalgia volvió a complicarlo. Perdió los últimos 5 encuentros y en noviembre del 2025 sufrió una recaída. Incluso en enero de este año viajó a Uruguay para hacer un tratamiento especializado.
Ese historial médico explica en parte por qué actualmente no atraviesa su mejor momento deportivo. En marzo del 2026 fue presentado en el Clube Náutico de la Serie B de Brasil, pero hasta ahora únicamente registra 10 partidos, solamente 445 minutos, sin goles ni asistencias. Incluso algunos registros estadísticos indican que no es titular indiscutible en la segunda división brasileña. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Ahora, más allá de las diferencias en los datos, el mensaje es prácticamente el mismo. Todavía no logra recuperar la continuidad que mostró en sus mejores temporadas. Y acá aparece el análisis más importante pensando en el proyecto de Roberto Mosquera. Si algo caracteriza al entrenador es su intención de construir equipos equilibrados, con orden táctico y un sistema del 4-4-3 donde el volante de contención cumple un papel determinante. Mosquera no requiere necesariamente un jugador que llegue constantemente al área contraria. Necesita a alguien que recupere, distribuya con criterio y permita que los futbolistas ofensivos puedan asumir mayores riesgos sin comprometer el funcionamiento colectivo. Desde esa perspectiva, Leonay parece encajar bastante bien. Tiene experiencia internacional, conoce la presión de disputar torneos importantes y está acostumbrado a cumplir funciones tácticas muy específicas. No es un volante espectacular ni uno que destaque por sus cifras ofensivas, considerando que apenas suma 3 goles en clubes durante toda su carrera profesional, pero justamente su perfil apunta a otra clase de trabajo, ese que muchas veces no aparece en los resúmenes, aunque resulta indispensable para sostener el funcionamiento de un equipo competitivo. Claro que el principal interrogante sigue siendo el aspecto físico. Un futbolista puede adaptarse perfectamente al sistema, entender la idea de juego del entrenador y tener la experiencia necesaria internacional. Pero si las lesiones vuelven a aparecer, todo el proyecto pierde estabilidad. Esa es probablemente la razón por la que Sporting Cristal aún avanza hacia la negociación definitiva. Antes de presentar cualquier oferta, seguramente el cuerpo técnico y la directiva querrán asegurarse de que realmente puede competir con cierta regularidad durante todo el semestre. Tampoco hay que olvidar otro detalle importante. A finales de la temporada pasada, cuando Universitario Deportes analizaba opciones, luego de la inminente salida de Rodrigo Ureña, Leonay Sousa apareció entre los principales candidatos. Incluso Gustavo Peralta comentó en aquel momento que el futbolista tenía el deseo de vestir la camiseta merengue. Finalmente esa posibilidad nunca se concretó, pero ahora el destino vuelve a ponerlo muy cerca del fútbol peruano, aunque esta vez desde la vereda de enfrente. Así que veremos si esta consulta termina convirtiéndose en una negociación formal o simplemente queda como un sondeo más dentro de este mercado de pases de medio año. Lo concreto es que Cristal sigue buscando el reemplazante ideal para Gustavo Casonati y Leonay Sousa reúne varias condiciones futbolísticas que podrían convencer a Roberto Mosquera. La gran duda continúa siendo su estado físico y si puede recuperar el nivel que mostró en Plaza Colonia y Barcelona de Guayaquil. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.